damos, Señor. Nos disponemos a adorarte, a darte nuestra vida, nuestro corazón. Te adoramos en familia. Queremos dedicarte este tiempo, darte honor, darte gracias porque estás en medio de nosotros y preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos todo el reconocimiento en esta tarde, en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Te adoramos, Señor, te damos el primer lugar, te bendecimos. Ocupa tu lugar en nuestra vida, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra vida para darte el primer lugar. No hay otro como tú, no hay otro, no hay otro como tú. Te adoramos. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Queremos bendecir sus vidas a través de este tiempo que compartimos juntos. Le damos gracias a Dios porque nos podemos encontrar nuevamente. Y espero que esta palabra que vamos a mirar, repasar juntos, pueda ser de edificación para todos. Queremos alentar a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los que nos está escuchando a que pueda sostenerse en su vida cristiana y que pueda seguir animado. Y Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es bueno. Por eso lo queremos honrar a Él, por eso le queremos dar gracias a Él por todas las cosas. Yo los invito a que podamos tomarnos un momento de oración y en forma particular que tomes un momento especial para orar por aquellos que tienen necesidades personales, por aquellos que están pasando alguna situación particular en sus vidas, por aquellos que están luchando con una enfermedad y por los que sabemos que están atravesando una situación económica difícil, y también por cada uno de los que quizás no están viviendo esto, pero necesitamos ser alentados en la fe y en el amor a Dios. Así que yo les invito a que juntos podamos pasar este tiempo de oración. Bendito Dios, te queremos dar gracias en este tiempo, te queremos dar gracias por tu misericordia, te queremos dar gracias por tu amor
Y te queremos pedir, Señor, que vos pongas tu mano de misericordia, tu mano de bendición, tu mano de cuidado sobre cada una de las personas, Señor, que estamos en este tiempo compartiendo juntos. Que tu gracia, que tu misericordia y que tu paz esté rodeándonos. Y te pido, Señor, de manera especial por aquellos que están luchando con su enfermedad, Señor, que están peleando, Señor, una batalla con su salud, que vos pongas tu mano de fortaleza, tu mano de sanidad esté con cada uno. Nos acordamos de cada uno de ellos, Señor, los ponemos delante tuyo, Señor, en particular, Señor, a cada uno en su situación, en su vida. Rogamos, Señor, que vos estés tomando control de todo, Señor. Sabemos que vos estás atento a la necesidad de cada uno, pero te rogamos por aquellos que están, Señor, en una lucha intensa día a día con su salud, que vos los estés sanando y que vos estés trayendo restauración de sus cuerpos, Señor, y que también estés sosteniendo su vida anímica y a su familia y a todos los que lo rodean. Y te rogamos, Dios, por aquellos que están pasando situaciones económicas difíciles, que vos traigas tu provisión, que vos multipliques los recursos y que nos des la gracia y la sabiduría y la capacidad para poder, Señor, acompañarlos y también ser de provisión para sus vidas y que ellos puedan glorificar a Dios con lo que nosotros podamos hacer para bendecir sus vidas. Te rogamos por cada una de las familias y te rogamos para que vos cuides y guardes cada hogar, cada situación, aun si hay conflictos, si hay luchas, si hay discusiones, que pongas tu mano de paz, que pongas tu mano de misericordia, que pongas tu mano de cuidado sobre cada vida. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos porque vos estás en cada lugar, que tomes control ahora de cada familia, de cada situación y que tu presencia esté sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quería compartirles a ustedes una palabra que hicimos referencia hace un tiempo atrás, volvimos a mirarla, pero me parece muy central en este tiempo esta revelación. Esta revelación de la palabra que se da y que se explica en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro a los Hebreos, es fundamental a la hora de pensar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Nosotros tenemos que recordar que venimos culturalmente cargados de una idea eclesiástica donde el salón al que le llamamos la iglesia, el salón de reuniones, o le llamamos el templo, o le llamamos la iglesia, le dimos una relevancia muy importante por muchos años, ¿no? Eso es una cuestión cultural, esa idea del eclesiasticismo centrando la vida de la iglesia, la vida de la comunidad alrededor de un edificio. Esto ya fue para el pueblo de Dios con relación al templo y principalmente al templo de Jerusalén. Y luego en esta tradición de la iglesia cristiana donde se le dio centralidad al lugar de reunión, eso hizo como un giro en nuestra manera, nuestra perspectiva de ver nuestra vida cristiana y donde se le ha dado por mucho tiempo mucha centralidad. Ahora que tenemos la ocasión de no tener esta oportunidad o esta posibilidad de encontrarnos así, quizás como que a veces entra como en crisis nuestra vida o como pareciera que la iglesia no funciona o que la iglesia no está activa, porque todavía tenemos una relación muy ligada a que la iglesia es la actividad eclesiástica o la actividad de los cultos o de los cultos de los domingos. Entonces, creo que tendríamos que superar esta, por lo menos desde la concepción teológica, esta idea de que el salón de reuniones o el templo es lo central de la vida cristiana. Y quizás aprovechar esta instancia para reforzar el fundamento teológico de esto, en donde el templo somos nosotros, donde la iglesia somos nosotros, y donde la centralidad de la vida de la iglesia no está en un salón, sino en una relación íntima y directa con Dios. Por eso me parece apropiado en este tiempo fortalecer ese concepto y poder hacer un giro, un cambio, para que no vuelva esa idea otra vez o esa idea errónea o ese énfasis equivocado a volver a atraparnos, sino que aprovechemos este tiempo para fortalecer una fundamentación bíblica. Y esta fundamentación está dada en una revelación que
que ya Jeremías había profetizado, pero que en época de Jesús se confirma. Y el escritor a los Hebreos hace todo un desarrollo acerca de cuál es nuestro lugar en el reino de Dios, nuestro lugar como sacerdotes, nuestro lugar como hijos de Dios, el posicionamiento que tenemos ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva relación con Dios. Y yo les voy a leer un par de párrafos del libro a los Hebreos, principalmente en el capítulo 8 y el versículo 8 al 12 y el capítulo 10, donde se pone este énfasis. Quiero poner esta fundamentación bíblica para esto que vamos a hablar. Dice, el Señor dice, Hebreos capítulo 8, verso 8, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y en el capítulo 10 vuelve otra vez, luego de estar explicando esta nueva alianza, este nuevo pacto, que tiene una profundidad y una realidad muy interesante, muy importante, que le da fundamento a nuestra relación con Dios en este tiempo, cómo es nuestra relación con Dios en este tiempo. Y dice el capítulo 8, verso 16, el capítulo 10, verso 16, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Nos está dando un lugar nuevo en nuestra relación con Dios. Ya nadie es propietario o tiene la exclusividad de darnos a conocer a Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, no solo ingresamos a este nuevo pacto que le llamamos el pacto o la era de la gracia, o este nuevo pacto en la etapa de la gracia de Dios que nos permite alcanzar la salvación, sino que nos permite tener una nueva relación con Dios, una nueva relación donde nadie tiene la exclusividad de darnos a conocer a Dios. Cada uno de nosotros, vos y yo, cada uno de los hijos de Dios tenemos la posibilidad y la oportunidad de conocer a Dios de manera personal, de manera directa, sin intermediarios humanos, sin intermediarios litúrgicos, sin la intermediación religiosa, solo con nuestra relación con Él, a través de la obra de Cristo, a través de la obra de amor, de misericordia que fue la muerte y la resurrección de Cristo. A través de esa obra, a través de su obrar, de su amor, de esa manifestación de Jesús, es que nosotros tenemos acceso directo a una relación con Dios. Y esto es muy importante, porque pareciera que nuestra fe estuviera a veces demasiado apoyada o demasiado pendiente del culto, y especialmente el culto del domingo, cuando nuestra fe y nuestra relación con Dios tiene que estar apoyada en esta revelación. Ya hay una nueva oportunidad de conocer a Dios de manera personal, íntima. Y entonces, ¿el culto público no sirve más? No es que no sirve más. El culto público es una expresión, el culto público entre comillas, porque en realidad es un culto a puertas abiertas, es un culto cerrado a puertas abiertas en salones. Digo yo, es el culto, más que culto público, es un culto en los salones, porque no es que nos reunimos en las plazas de las ciudades o en la calle, sino que nos reunimos en salones. El culto en los salones no es lo central, o no debiera ser lo central de la vida de la iglesia. Lo central de la vida de la iglesia debiera pasar en la intimidad,
en ese encuentro íntimo, como dice Jesús, esa propuesta cuando yo me encuentro a solas con Dios. Y entonces eso que vivo en la intimidad luego se va a expresar públicamente. Entonces el culto, ese culto que decimos público o ese culto en los salones no es importante, sí, tiene su importancia, pero no es lo central. Y eso es lo que quiero subrayar. Es importante, pero es importante porque ahí nos encontramos como comunidad, porque ahí nos encontramos y juntos compartimos un momento de adoración, de palabra, de reflexión. Es un lugar donde nos ponemos de acuerdo para implementar la visión, es un lugar donde nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Y claro, cada vez que hay un acuerdo, cada vez que nos reunimos, siempre la gracia y la manifestación de Dios en ese encuentro de la comunidad se va a manifestar y es necesario y tiene su importancia, pero no es la fundamentación de nuestra relación con Dios. El fundamento de nuestra relación con Dios debe estar en esta relación de intimidad con Él. Porque cuando se da esta relación de intimidad, entonces eso se va a expresar luego en lo público. Hemos dicho tantas veces y ahora nos damos cuenta la importancia de tener una relación íntima con Dios. De entrar en esa relación cara a cara con Dios, donde no tengo que hacer un esfuerzo, no tengo que ir a Dios para que Dios me quite el pecado, como dice el texto, para sentirme sin culpa, sino que en esta relación voy con libertad, voy sin culpa, voy con una conciencia limpia, voy con alegría y voy a experimentar a Dios. A experimentar a Dios y a conocer a Dios, pero no solo desde la contemplación, sino a conocer a Dios desde su corazón, sus pensamientos, sus palabras, su obra, su acción. Y, y permitime decir algo más, porque a veces pensamos que el conocimiento a Dios es quedarnos contemplando su grandeza. La contemplación es un aspecto importante en nuestra relación con Dios, pero otra vez tenemos que sobreponernos a la contemplación. Yo a veces veo cómo la iglesia está a veces en general, no nuestra congregación particular, en general hay como una expectativa de contemplación de la grandeza de Dios y hay como una repetición permanente de nuestras canciones, de expresiones solo contemplativas de su grandeza. Es importante eso, pero es como que solo nuestra mirada está hacia el cielo, cuando en realidad en la vida de adoración tiene que haber una interacción donde contemplamos y somos sorprendidos por la grandeza de Dios, pero inmediatamente de ahí somos motivados a la acción. Por eso la acción y la interacción deben superar a la contemplación. Esa acción donde nos movilizamos para poner en práctica lo que hemos recibido o lo que tenemos de la gracia de Dios, esa interacción que se da en ese compartir también con otros, ese momento de encuentro con Dios, pero ahora una interacción que nos pone en marcha, que nos pone en acción, porque si solo pasamos nuestra vida cristiana de contemplación en contemplación en contemplación, entonces la dinámica de la misión se detiene. La dinámica de la misión tiene un momento de contemplación, pero hay un momento donde accionamos, donde interactuamos y donde nos movilizamos y donde se pone el cuerpo, literalmente, donde se pone nuestra vida, donde se pone nuestro ser, donde se expone todo lo que somos con nuestra personalidad, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, y ahí se traba una relación con el otro y se pone en marcha la misión. Y eso también es adoración. Vaya, es casi, podríamos decir, casi me animaría a decir que eso es digamos, el corazón de la adoración. Sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Y entonces la idea es que nosotros recordemos esta revelación tan importante, un nuevo pacto. Ya nadie tiene la exclusividad de mostrarnos a Dios. Ya no hay que hacer rituales y que medien en esto. Ya no tenemos o personas humanas ni religiones que tengan que mediar en mi encuentro y en mi relación con Dios. Pero luego dice algo más. Dice, y voy a grabar en ellos la ley. Grabaré en sus mentes y en sus corazones.
¿Qué ley? ¿Será la ley de Moisés? ¿Será la ley ceremonial? Claro, pareciera que no se refiere a esa ley. Dicho en palabras de Jesús, cuando a Jesús le preguntan, Jesús, si tuvieras que resumirnos toda la ley en un párrafo, ¿qué nos dirías? ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? Jesús dice, yo le resumiría la ley de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que se graba en nuestros corazones. La ley del amor. Esa es la ley que queda grabada e impregnada en la conciencia de cada cristiano. Cada persona que entra en esta relación con Dios a través de la obra de Cristo, que recibe el Espíritu de Dios, que empieza esta relación con el Espíritu de Dios, donde el Espíritu nos habla de Cristo, donde el Espíritu nos enseña de Cristo, donde el Espíritu nos hace acordar las palabras de Jesús, donde en este encuentro con Dios la gracia del Padre viene sobre nuestra vida y se nos revela a Cristo. Se nos revela la totalidad, lo máximo de la revelación que el hombre puede tener, que es a Jesús. Y entonces cada una de las personas que entran ahí, cuando entramos a esa relación, se graba en nuestra conciencia como hijos de Dios una ley. ¿Qué ley? La ley del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso queda grabado en nuestra conciencia, así que la vida cristiana no puede nunca más alejarse de esta ley. Esta ley que no es una cantidad de mandatos o una cantidad de reglamentos o una cantidad de cosas que tenemos que hacer, sino que es una ley que está centrada, que está resumida y que está puesta a fuego en el espíritu de cada cristiano, que es la ley del amor a Dios y del amor al prójimo. Y entonces esto es lo que mantiene esta ley, esta conciencia grabada en nuestro interior de que tenemos que amar intensamente a Dios y amar intensamente al prójimo, lo que va a movilizar nuestra vida de relación con Dios. ¿Cómo es que Pablo, yo me preguntaba, cómo es que Pablo, el apóstol, podía mantener esa vitalidad en el encierro? Cuando estuvo varios años encerrado en una casa, con una prisión domiciliaria, no podía salir. Tenía allí quienes lo custodiaban para que no saliera, solamente podía a veces recibir a alguna persona que estuviera con él. Cómo él mantenía a lo largo, y no fue un tiempo corto, fueron varios años que él estuvo allí en esa condición, cómo él podía mantener esa claridad de la revelación, esa claridad del consejo, esa claridad de la enseñanza. Él no tenía ni siquiera acceso a mucha comunicación más allá de lo que le contaban las personas que se acercaban a él acerca de la realidad de lo que vivían las iglesias. Apenas tenía algún que otro intercambio epistolar con algunos como para saber qué es lo que estaba pasando. No tenía la posibilidad de recibir un mensaje adecuado. Sin embargo, su vitalidad en la relación con Dios, su amor, su intensidad en la relación con Dios, hizo que él no se desenfocara nunca. Que él no solo que no se desenfocara, sino que tenía una claridad acerca de la misión de la iglesia y de lo que la iglesia debía hacer en ese momento, de lo que la iglesia tenía que hacer ese tiempo, y tenía un consejo para la iglesia y lo escribía. Y Dios le revelaba y Dios lo inspiró para escribir una cantidad de cartas que son fundamentales para nosotros y un montón de doctrina acerca de cómo la iglesia debía conducirse en su relación con Dios, y nos dio un montón de fundamentos que hoy nosotros usamos para hacer pie y ponerle fundamento a nuestra fe y a nuestra experiencia con Dios, y uso un desarrollo de la doctrina de la iglesia, de la doctrina cristiana de una forma muy intensa, aun cuando él estaba en esa situación de encierro. ¿Por qué? Porque su relación y su vitalidad no dependía del encuentro cúltico con los hermanos, aunque él lo anhelaba, aunque él quería estar con la iglesia de Corintio, con los Gálatas, les dice de vez a vez, me encantaría estar con ustedes, pero no dependía, no, su vida cristiana no dependía de eso, su vida cristiana dependía de esa vitalidad y de ese profundo amor que él tenía. La ley de Dios estaba grabada, él entró en esta nueva alianza. Entró en lo que se llama también el reposo de Dios, y en esta nueva alianza él entró en el conocimiento de Dios, y él entró a través de esta relación y de esta relación con Dios, él entró en una situación maravillosa de poder estar con Dios.
y de poder a través de esa vitalidad y esa relación que él tenía, poder tener una palabra, una orientación, y nunca se desubicó, sino que él sabía lo que tenía que hacer en su tiempo. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que saber claramente lo que tenemos que hacer. La agenda de la iglesia tiene que ser clara. Estamos en un tiempo tenso, en un tiempo donde la situación ya la conocemos, y entonces la iglesia tiene que tener claridad acerca de la agenda. ¿Cómo desarrollar esa ley que está grabada en nuestros corazones? ¿Y cómo no desviarnos de la agenda de Dios? Eh, una de las cosas maravillosas de lo que tiene esta experiencia del amor, cuando un cristiano es impregnado del amor de Dios, uno puede aprender las distintas facetas del amor. El amor es algo que se va aprendiendo, o el desarrollo, o el carácter, o el desenvolvimiento de la vida del amor se va aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando uno es un hijo, aprende parte, un aspecto de lo que es el amor hacia los padres. Si uno tiene la oportunidad de tener un hermano, de lo que significa el amor fraterno, el amor con el hermano, o si no, con un amigo, una amiga, esa relación de amistad que se va gestando. Luego, cuando uno forma un matrimonio, una familia, cuando uno se casa y ahí ya tiene el amor, tiene otro aspecto del amor que conoce con el esposo, con la esposa, y se ve y uno desarrolla otra mirada del amor, y cuando aparece o nace un hijo y uno empieza a experimentar, pareciera que otra dimensión del amor que se siente distinta a lo que fue el hermano, el amigo, lo que es el esposo, la esposa, a ese amor hacia el hijo, la hija. Y cuando uno se vuelve abuelo y ya es como que aparecen distintas dimensiones del amor, o cuando nos pasa cuando alguien que es totalmente desconocido para nosotros en un instante, pero de pronto nos empieza a contar su historia, nos empezamos a enterar su vivencia, nos interesa su vida, y ese desconocido de pronto, por ese amor que está en nuestros corazones, se nos hace cercano, y a partir de ahí se genera un lazo de una relación, y ahora el otro que hace un poquito era desconocido, ahora pasa a ser parte de la familia de Dios, pasa a ser parte de la comunidad, pasa a ser parte de mi vida, y entonces en su situación, en su historia de vida, me entrelazo, y es ese amor que está en mí, es esa ley de Dios que está en mi corazón y mi mente la que me mueve a conocer un aspecto del amor de Dios, y entonces en el dolor del otro, o en la historia del otro, o en la situación del otro, empiezo a desarrollar un aspecto y digo, ahora siento amor por el prójimo, por el otro, me hago prójimo del otro, me acerco al otro. Me parece importantísimo que en esta etapa de la vida de la iglesia volvamos a poner este fundamento. Dios grabó la ley del amor en el corazón de cada uno de sus hijos. Dios nos dio un libre acceso para estar en su presencia sin condenación, y con libertad podemos acercarnos a Él. Y Dios nos dio la capacidad de desarrollar esto. Ahora, nosotros como iglesia, como comunidad, como iglesia Emanuel, en este tiempo particular, pero también como parte de la iglesia de Argentina, nosotros Dios nos ha ubicado en un lugar, y tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que hacer en este tiempo, en nuestro caso, en este tiempo. Y una de las cosas muy, muy importantes que tenemos que hacer en este tiempo es como un aporte del amor de Dios y de esta relación intensa con Dios. Y quiera Dios que poco tiempo podamos volver a juntarnos y tener un encuentro y cantar juntos, que nos va a hacer bien. Pero que lo central de nuestra vida cristiana está en esta intimidad que tenemos con Dios, en esto que conocimos a Dios, en esta experiencia íntima, que luego compartimos en la experiencia cúltica entre la congregación, pero que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos que en este tiempo una de las cosas muy, pero muy importantes en esta manifestación del amor es la consolidación de la familia. Nosotros tenemos que ser una comunidad que sostenga la familia. Si la familia está sostenida en una relación donde el perdón, la reconciliación, la misericordia, la paz, el acuerdo, el diálogo, la comunicación, la comunión de Dios se manifiesta, esta solidez que le da a la familia todos los aspectos de la redención de Dios,
todos los aspectos de la vida cristiana hacen familias sólidas. Necesitamos solidificar familias. Por eso peleamos, cada vez que peleamos contra el reino de las tinieblas, digo, cada vez que vemos que un matrimonio está por quebrarse o que la relación de un padre, un hijo se rompe o la relación se empieza a hacer distante y entonces queremos que la gracia de Dios llegue a ese hogar y que la manifestación de Dios venga sobre esa casa. Queremos solidificar las familias. Y entonces ahí clamamos y decimos, Señor, este es el tiempo donde el corazón de los padres va a ir hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, lo que también proclamaba la llegada o el anuncio del reino de Dios sobre la tierra, es ese corazón que iba a volver a solidificar familias. Necesitamos solidificar familias, pero no solo para que ese núcleo familiar esté fuerte y que allí se vea la gracia y la manifestación de Dios, sino para que esa familia luego sea una familia que abra sus brazos a los demás. De manera urgente necesitamos que la familia sea una familia, como decimos, familia extendida, que abre sus brazos para cobijar a otros. Porque estamos en un tiempo donde la realidad social va a requerir muchísimo de familias fuertes y de familias que abren sus brazos hacia los demás. Claro, también necesitamos tener alimentos y necesitamos proveer alimentos en un tiempo donde hay escasez, donde el alimento se vuelve algo difícil de acceder, cada vez más caro y el buen alimento cada vez es más inaccesible para muchas personas. La iglesia debe ser motivada por el amor de Dios a ser generadora y productora de alimentos, para que el alimento esté accesible a todas las personas y que las personas puedan tener acceso a la educación. Hablábamos la semana pasada de la importancia de la educación, la importancia del rol de la educación, la importancia de la iglesia como educadora, como formadora de principios, de valores, pero también de visión, de comunidad. Y entonces la oportunidad que brinda tener el acceso a una educación de calidad igualan las posibilidades o las oportunidades de las personas. Por supuesto, el acceso a una salud de calidad, la iglesia como promotora de la salud, de la salvación en términos más amplios, la salud integral, emocional, mental, espiritual, física, esa salvación que viene a traer salud al ser humano de manera completa. Y la iglesia entonces interesándose en las realidades de cada situación, de cada lugar, como por ejemplo la necesidad de romper estructuras de injusticia, como la necesidad de proveer trabajos en esta etapa donde hay una destrucción sistemática del trabajo y del empleo. La iglesia como proveedora de gente que emprende, que genera trabajo, que genera oportunidades y también de lugares donde vivir, tener viviendas, lugares donde la gente pueda habitar y tener ciertas posibilidades o condiciones de habitabilidad y de vida que sean distintas. Y entonces esa actividad que la iglesia tiene que tener para desarrollar empresas sociales, para desarrollar una gerencia social, para desarrollar una transformación social y proveer recursos no solo para sostener a la gente de su comunidad cercana, sino también recursos para la extensión del reino de Dios en todo lugar, para que ese movimiento y esa actividad misionera de la iglesia constante no esté detenida por la escasez de recursos, sino que tengamos todos los recursos necesarios para cumplir la misión en su totalidad. En definitiva, Dios nos está llamando a esto. Pero me gustaría puntualizar sobre lo siguiente. La agenda de la iglesia, de nuestra congregación y de la iglesia, me parece que de la iglesia argentina, debe ser esta. La agenda de la iglesia de la Argentina debe ser una iglesia cargada, motivada por esta ley que está grabada en nuestros corazones, por el amor a Dios y el amor al prójimo. La iglesia de Argentina tiene que tener una agenda clara. No puede ser que todavía la iglesia, ante semejante situación y situación histórica global, todavía pensemos que la agenda de la iglesia es: cuando pase esto, volvemos a hacer un evento para ver
cómo nos juntamos para motorizar un avivamiento en esta generación, o nos volvemos a juntar para ver cómo hacemos un evento público para evangelizar, para hacer una campaña o un festival evangelístico. Miren, hermanos, son maravillosos los festivales evangelísticos, se juntarán 100.000, 200.000 personas. Probablemente un evento público de avivamiento junte 40, 50.000, 2 o 3 veces que se repita, porque claro, la iglesia argentina tiene 4 millones por lo menos de cristianos, así que naturalmente especialmente en las grandes ciudades se puede juntar esa cantidad de personas, pero pensar que la agenda de la iglesia argentina tiene que ser esa, me parece que la agenda de la iglesia argentina tiene que cambiar. No puede ser la agenda de la iglesia cómo hacemos los próximos eventos una vez que pase esta pandemia. O cómo nos organizamos para hacer un evento. Porque me parece que la transformación de la nación no va a pasar por ahí. Claro, siempre que hay un evento donde se reúnen centenares o miles de personas cantando, adorando a Dios, escuchando una palabra, siendo motivados con hombres y siervos de Dios, van a estar, por supuesto, ahí Dios se va a manifestar y por supuesto va a haber gente que va a ser tocada por Dios y va a ser motivada. Pero pensar que ese es el corazón del avivamiento. Yo creo que el corazón del avivamiento está en esto que pasó, en esta posibilidad que tenemos de acceder a una relación íntima con Dios, donde la ley de Dios se grabó en nuestro corazón. Entonces, en esa experiencia donde desarrollamos el amor, en la condición y en el lugar donde Dios nos pone, con las personas con las cuales Dios nos pone, es ahí, en esa intensidad del amor que conocemos a Jesús. Y ahí se despierta, porque para mí el avivamiento no es solo la experiencia cúltica o solo una experiencia de algo sobrenatural o solo cargarme del potencial de los dones. La experiencia del avivamiento es la intensidad y la pasión de amar al prójimo y de amar a Dios. Es el amor, la iglesia cargada del amor de Dios donde está en pleno avivamiento. Y esto se puede despertar y no necesitamos bienvenido a alguna reunión y algún culto que se haga, pero no es la clave. La clave es que eso se despierte en nuestra relación de intimidad con Dios. Allí se debe despertar ese amor genuino por el otro y allí se va a gestar el avivamiento. Por supuesto que si se hace un festival y hay un predicador y un siervo de Dios que anuncia la palabra de Dios, va a haber centenares o miles de personas que conocen a Dios, se juntarán 100.000, 200.000 personas, de las cuales el 80% o el 90% ya conocen o ya estuvieron en un culto, y el resto, por el impacto de los medios y la multiplicación de la predicación, muchos van a conocer, y eso siempre ha ocurrido. Pero me parece que nosotros podemos tocar el corazón de esta nación desde otro lugar y transformar esta nación desde otro lugar. Ante la realidad de que tenemos y vamos a tener un 60%, ya lo tenemos, y vamos a tener esto como alguna realidad por un tiempo, un 60% de los niños de nuestra nación en una situación de pobreza. 60% de los niños de nuestra nación en una situación de pobreza. Estamos hablando de casi 7 millones de niños y adolescentes. 7 millones. Si la agenda de la iglesia no está marcada por esta realidad, yo creo que la agenda de la iglesia argentina tiene que estar marcada por esta realidad. Con 7 millones de niños y adolescentes que están en una situación de pobreza, eso debe marcar la agenda. ¿De qué manera nos organizamos para afectar? Decimos que somos 4 millones de cristianos en Argentina. Algunos dicen que somos más, otros dirán que somos un poco menos, pero pongamos que somos 4 millones de argentinos, 4 millones y medio de argentinos que somos cristianos. Si cada uno tomara a 2 y se hiciera cargo de 2 niños a lo largo de 5 o 8 años para poder acompañarlo en su tránsito de la vida y poder ayudar a que esa situación de pobreza que hoy le afecta, estructural, familiar, personal, pueda estar cuidada y protegida. Cada uno de los cristianos tome 2. Nosotros podemos impactar de manera directa en los próximos 5 años, si hacemos un plan decidido, efectivo, cada uno de los cristianos diciendo, bueno, yo me hago cargo de 2 niños que estén en la situación, para que tengan ropa, alimentos, educación, para que tengan oportunidad, para que tengan esa familia, esa contención, ese cuidado, esa enseñanza. No te digo que tenés que agarrar cientos, 2. Cada uno de los cristianos 2.
no nos podrá despertar y tener un avivamiento para tener pasión por 2 niños durante 5 años. Y si nosotros durante 5 años impactamos a 2 niños, estamos llegando a 8 millones de niños que hoy están en situación de pobreza. Esos 8 millones de niños probablemente hay 2 millones de madres detrás. Así que de manera directa estaremos impactando durante 4 o 5 años por el amor de la iglesia hacia esa gente. Un amor desinteresado, un amor genuino, un amor generoso, impactar a 10 millones de personas. Solo porque Dios nos avivó en esta ley que está grabada en nuestro corazón, en esta nueva relación del conocimiento de Dios, a tener pasión y compasión por 2. Cada uno de nosotros, en nuestro lugar de sacerdote, en nuestro lugar de hijos de Dios. No importa si después la iglesia o la comunidad organiza actividades con niños y organiza actividades comunitarias. No, te estoy hablando a vos y yo como sacerdotes, como herederos de esta promesa, como partes del nuevo pacto, con la responsabilidad que tenemos delante de Dios como sacerdote de Dios, cada uno de nosotros, decir yo me hago cargo de 2 niños por 5 años. Y no necesito publicarlo, no necesito establecer una institución, no necesito generar un mecanismo. Después la comunidad organizará asociaciones civiles, fundaciones, ONG, de muchas maneras donde articulamos y compartimos recursos. Pero ¿no crees que vos y yo, movidos por la misericordia de Dios, podemos hacer algo? Impactar a 8 millones de niños, que son otras 2 millones de madres detrás o padres detrás, y que podamos afectar, podríamos hacer una transformación y un impacto real, manifestando ese amor en la vida de los demás durante 4 o 5 años y hacerlo como un plan ideado, pensado. Me parece que el desafío que tiene la iglesia, que la agenda de la iglesia pasa por ahí, donde vamos a encontrarnos con 2 o 3 millones de personas desocupadas que se quedan sin trabajo, cabezas de hogar, jefas o jefes de hogar, mujeres o hombres que están a cargo de una familia que se van a quedar sin su trabajo, 2, 3 millones de personas. ¿No te parece que la agenda de la iglesia argentina tiene que estar por allí? Donde vamos a tener que necesitar proveer alimentos. ¿No te parece que la agenda de la iglesia debiera estar en ver de qué manera la gente va a acceder al alimento? Porque los que monopolizan el alimento, los que producen el alimento muchas veces se lo quedan y aprovechan estas circunstancias donde hay escasez para subir los precios. La iglesia debiera tener acceso a la producción del alimento y a la generación y a la posibilidad de que las personas puedan acceder al alimento para asegurar una buena nutrición, porque sabemos que un niño bien nutrido los primeros 5 años de vida es el potencial para el resto de su vida. Su cerebro, su capacidad física, intelectual estará marcada por cómo sea nutrido los primeros 5 años de vida, y tiene que tener el acceso al alimento. Tenemos un gran problema no solo de desnutrición, sino de malnutrición en nuestra niñez, en la juventud y en la población en general. Bueno, la iglesia, ¿no te parece que sería importante tener un plan estratégico de cómo la iglesia puede generar alimentos, de cómo la iglesia puede generar recursos y tener los recursos para poder desarrollar espacios educativos, el aprendizaje de nuevas cosas, cómo la iglesia puede desarrollar espacios de educación, espacios de salud? Me parece que la agenda de la iglesia debe cambiar. Y debiéramos usar toda nuestra capacidad en donde el amor de Dios que ha sido grabado en nuestro corazón, donde tenemos acceso a la revelación y al corazón de Jesús y a la palabra de Jesús y al encuentro con Dios, donde tenemos la oportunidad de tener un montón de estímulos a través de la música, a través de la enseñanza, a través de la motivación y de la enseñanza de muchos hombres de Dios, toda esa posibilidad que tenemos de acceso a tener una palabra de aliento, de ánimo, de fe, de desafío, que eso pueda acompañar y ayudarnos a desarrollar esta misión. No solo acá, porque este es un problema que lo vemos acá, pero es un problema, por supuesto, en nuestra región, América Latina, pero es un problema también en el mundo entero. En cada lugar se necesita una iglesia activa que pueda tener otra agenda. Yo creo que la agenda tiene que cambiar. ¿Cómo va a ser
tu agenda los próximos meses? Ya no de la Iglesia de Argentina, tu agenda. ¿Cuál va a ser la agenda tuya cuando todo esto pase? ¿Volvés de vuelta a todo lo mismo? ¿De vuelta a tus actividades, lo que vos pensás, tus planes? ¿No será que haya lugar en la agenda para esto que Dios nos está hablando? ¿No habrá lugar en la agenda de tu vida, de mi vida, para todo esto que tenemos que hacer? Para este gran desafío y esta gran oportunidad de impactar y empezar por lo más vulnerable. Y podríamos mirar y repasar distintos grupos etarios, pero me quiero hoy centrar en esto, porque creo que es claro, es visible y es alcanzable si Dios cambia nuestra agenda. Por eso quiero terminar con esta palabra de Dios que Dios le da a la iglesia de los Gálatas cuando les dice: salgan de ese encierro en la religiosidad, salgan del yugo y la esclavitud que les ponen sus pensamientos religiosos. Aprendieron a vivir en el Espíritu y otra vez van a volver a la religión. Si Cristo los hizo libres de esa esclavitud, ahora que son libres, ¿por qué no usamos esa libertad de otra manera? Y dice el capítulo 5 a los Gálatas: ustedes, hermanos míos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos, a sus deseos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este mandato. Esa ley que está en tu corazón y en tu mente, que la grabó Dios en este encuentro con Él. Toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios en este tiempo para que esa ley grabada en nuestros corazones, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, pueda manifestarse y la agenda de la iglesia cambie. Y entonces sí, cargados con este carácter santo que luego dice Gálatas, el fruto del Espíritu, dejando las obras de la carne, el fruto de la carne, sino metiéndonos en esta iglesia que se llena de ese carácter que es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces una iglesia que encarna y usa la libertad que tiene, porque tenemos libertad o para seguir construyendo lo que a nosotros nos parece, o tenemos la libertad de que haya un cambio en nuestra agenda. Iglesia, es tiempo de que nuestra agenda esté a la altura de la situación histórica que hoy nos pide. Y uno dirá: pero yo tengo mucho con lo mío, yo tengo demasiados problemas. Puede ser que sea así, pero la palabra dice que Dios es el que va a suplir todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Él va a darnos todo lo que necesitemos y Él va a suplir todo lo que necesitemos. Pero primero que esté el reino de Dios y su justicia. Yo te quiero animar porque creo que es posible y creo que tenemos una oportunidad para que la iglesia modifique su agenda. Eventos van a seguir habiendo y festivales evangelísticos van a seguir habiendo. Pero no te confundas, esa no es la clave para transformar la nación. La clave para transformar la nación es cuando nosotros, movidos por el Espíritu de Dios, llenamos nuestra agenda de lo que Dios quiere. Y en este tiempo, la realidad nos está marcando una agenda que la iglesia no puede cerrar los ojos. Y Dios nos ha dotado de capacidades, de estructura, de inteligencia, de conocimiento, de saberes, de gente
preciosa, maravillosa, desde personas muy simples hasta personas que tienen conocimientos muy profundos de muchas cosas, para que juntos podamos tener un plan verdaderamente estratégico para afectar nuestra nación, que salga de la lógica común que es siempre hacer lo mismo. Ya hemos hecho lo mismo mucho tiempo, hemos hecho muchos congresos, hemos hecho muchos encuentros, hemos hecho muchas cruzadas, hemos hecho muchos festivales y no podemos desperdiciar más tiempo. Aunque lo otro nos sirvió, pero no transformó esta nación. Fue útil para nuestro desarrollo, pero no nos transformó la nación. Creo que en la agenda que viene, lo otro tiene que ser algo que acompañe, pero no puede ser el centro. Porque si no vamos a desperdiciar una generación más. Quizás nos pasemos los próximos 30, 40 años haciendo congresos, festivales y eventos, pensando que allí cada tanto recibir un toque de Dios para que nos mueva. Yo creo que esta es la oportunidad para que nuestra intimidad con Dios fortalezcamos esta y entremos en esta alianza que ya tenemos, la posibilidad y el potencial de poder hacer todo lo que Dios quiere porque somos sacerdotes de Dios y estamos capacitados por Dios para hacer lo que Él nos pide. Y tenemos todo el potencial de Dios para que en el lugar donde vayamos la presencia de Dios vaya con nosotros y para que cargados por el Espíritu de Dios podamos ver todas las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Porque sin duda cambiar la realidad de 8 millones de niños y de 10 millones de personas es algo sobrenatural. Es un milagro que yo espero ver en los próximos días, a través tuyo, a través mío. Solamente dos niños, que vos asumas el compromiso los próximos 5 años para cambiarle su realidad. Y Dios va a manifestar el milagro y el impacto de Dios va a ser tan fuerte que nunca más esta generación de niños, que hoy está en escasez, pero que los próximos 5 años va a ver la provisión de Dios a través de tu vida, va a ver a Jesús a través de tu vida, va a ver a Dios a través de tu vida, va a ver la presencia manifiesta de Dios a través de tu vida. Porque muchos dicen, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Sabes dónde está Dios? Está en el corazón nuestro, en la presencia de Dios está en nosotros y en la acción nuestra Dios se va a hacer manifiesta. Porque recordá esto, cuando nosotros vemos al otro que necesita, en este caso esos niños, que necesitan, estos pequeños que necesitan del impacto de Dios, cuando vemos a Jesús en ellos, porque recordá lo que dice la palabra, cuando le hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Si cuando se lo hacemos a ellos, cuando vemos a Jesús en ellos, ¿sabés lo que están viendo ellos? Están viendo que alguien distinto, que alguien que tiene algo distinto, que alguien que se interesó por ellos, que nadie se interesaba, pero alguien se interesó por ellos. ¿Sabes qué? Están viendo a Dios en tu vida. Y entonces, cuando alguien que necesita o cuando alguien que es receptor del amor de Dios a través de tu vida, vea algo distinto, vea Dios, algo de Dios en tu vida, y vos ves algo de Dios en la vida del otro, allí se hace la presencia manifiesta de Dios. Allí es cuando estamos dando a conocer a Jesús. Y entonces ahí estamos compartiendo el mensaje de Jesús. ¿Ves? El mensaje de Jesús no es un relato, no es la repetición de una frase, no es el que te cuento una historia, es mostrarte a Jesús. Le presenté a Jesús es cuando me acerco movido por la virtud de Dios hacia el dolor o la necesidad del otro y el otro ve a Dios en mí y yo veo a Dios en el otro, allí se hace la presencia manifiesta y ahí le estoy dando a conocer a Jesús. Eso es compartir la buena noticia también. Eso es el corazón del Evangelio. Sé que Dios lo puede hacer y sé que Dios va a motivar a tu vida y a nuestra iglesia y a cada congregación para que nuestra agenda cambie. Estoy entusiasmado por lo que vamos a ver de parte de Dios en estos próximos tiempos. Que Dios bendiga tu vida y oramos para que el Señor siga fortaleciendo tu corazón y Dios nos siga usando. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, trono
vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria. por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.